Bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Es una alegría para nosotros contar con tu compañía. Estamos convencidos de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el Año de la Esperanza, es que puedas llegar a tener una intimidad real y conozcas más de Jesús. Bienvenidos. Quisiera saber si hay personas que hoy nos acompañan por primera vez. Tenga la bondad, levante su mano para hacerles llegar un ejemplar de la Biblia. Allí hay personas nuevas, prestemos atención. El ministerio de Nicodemo, allí está, por favor. Bienvenido, ahí te van a prestar una Biblia. Qué bueno tenerte con nosotros. Si hay alguna otra persona que hoy nos acompaña por primera vez, por favor siéntase bienvenido a este lugar. Bueno, he venido leyendo este libro que se llama El poder de las relaciones y se llama ¿Qué hacen las personas eficaces para relacionarse? De John Maxwell, autor de el libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y leyendo el libro se habla de la importancia de tener buenas relaciones, la importancia de relacionarnos. Por eso en la iglesia se están desarrollando actividades que son espacios para que la gente pueda relacionarse. Y para uno poderse relacionar bien, pues es muy importante tener buena comunicación. Usted sí se ha dado cuenta cuántos problemas a veces tenemos porque no utilizamos la comunicación adecuada. Problemas matrimoniales, problemas entre los padres y los hijos, problemas entre los amigos. Hoy existen muchas redes sociales, aplicaciones móviles para la gente comunicarse, y hoy en día se ha perdido el hecho de la gente interactuar de manera personal. Y muchas veces a través de esos mensajes que se mandan por esos grupos y esas redes, por más de que esté escrito, la gente a veces interpreta los mensajes de manera inadecuada. Es muy importante para nosotros como iglesia comunicarnos adecuadamente. El diablo le encantan las tergiversaciones. De hecho, es el experto en comunicaciones, pero en comunicar malas noticias, en dañar los corazones, en traer mensajes a su mente que le roban la paz, que inclusive lo llevan a perder la visión de su vida. Nosotros como iglesia somos comunicadores. ¿Comunicadores de qué? De buenas nuevas. La gran comisión, ¿qué es? Es una misión para comunicar algo. Tú comunicas a través de las manos. Tú comunicas con el cuerpo. De hecho, hay libros que nos explican el lenguaje corporal. En ciertas culturas, ciertos gestos, ademanes o cosas que hace una mujer o un hombre pueden ser elogios o pueden ser insultos. De hecho, hay una ciencia que se llama la semiótica, que es una ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y su recepción. Hoy en día también se utiliza el lenguaje de señas para aquellas personas que tienen problemas auditivos. Y hoy en día la publicidad y el marketing hace todo lo posible por desarrollar estrategias de comunicación con el fin de poder vender efectivamente los productos. Entonces es un tema muy actual del cual les voy a hablar hoy. Y vámonos para Santiago capítulo 1, versículo 19.
Santiago 1:19. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 20 dice: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y sus opiniones. Es decir, que podríamos hablar de la comunicación como un derecho fundamental que está esbozado no solamente en la Constitución Política, sino en la Declaración de los Derechos Humanos. Y vamos a ver qué dice Santiago 1:19 con respecto a la comunicación en el ámbito de las relaciones interpersonales. ¿Ha escuchado la frase: no me molestó lo que me dijiste, sino el tono en el cual me lo dijiste? O muchas veces usted utiliza el tono adecuado, pero usted hace un gesto inadecuado y se pierde la efectividad de esa comunicación. Santiago 1:19. Otra cosa, en el ámbito de las relaciones significativas y específicamente cuando hablamos de la relación entre el esposo y la esposa, quiero explicarle algo a las esposas, mujeres, y a las mujeres. Los hombres no sabemos interpretar los pensamientos de la mujer. Nosotros los hombres somos personas que necesitamos instrucciones básicas. Nosotros no sabemos qué están pensando ustedes, pero a veces las mujeres creen que nosotros debemos actuar conforme a lo que ellas están imaginando. ¿Usted le ha pasado o no le ha pasado? ¿Sí? Y a los hombres quiero decirles que hay que contarle las cosas a las mujeres. Digan amén las mujeres. Dije eso como para quedar bien con ustedes y me hacen quedar mal. Porque muchas veces las mujeres dicen: mi esposo no me contó, mi esposo no me tuvo en cuenta, o mi esposo me mandó un mensaje como si yo fuera X. Es muy importante comunicarse bien. Amén. Dígale al que tiene a su lado: es importante comunicarse bien. Y en el ámbito de las relaciones laborales es importante dar cuentas, seguir instrucciones, y aquel que está en la cabeza, dar instrucciones claras. Amén. Muy bien, Santiago 1:19, y vamos a leerlo todos juntos en la Nueva Versión Internacional, que es la Biblia que utilizamos nosotros en Casa sobre la Roca. Dice entonces Santiago 1:19, ¿qué dice? Mis queridos hermanos, tengan presente esto, que todos deben estar listos. ¿Para qué? ¿Listos para qué? ¿Listos para qué? Listos para escuchar y ser lentos. ¿Para qué? Para hablar y para enojarse. A veces somos lentos para escuchar, pero somos muy rápidos para hablar y para enojarnos. Dios es sabio. Digan amén. Diga: Dios es sabio. En la sabiduría de Dios, el Señor nos muestra un ejemplo hermoso. ¿Y cuál es el ejemplo hermoso que Dios nos muestra? Que Dios le dio al hombre una boca y 2 oídos. ¿Para qué? Para hablar menos y escuchar más. El pastor Darío tiene una frase hermosa. Él es un excelente comunicador. Y el pastor Darío tiene una frase hermosa que dice: 2 cosas para tener en cuenta como comunicadores, entendiendo que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado el don de la palabra. La palabra es un don de Dios que Dios le ha dado al ser humano, a diferencia que otro ser de la creación. El hombre es el único ser creado por Dios que tiene la capacidad de expresar sus pensamientos mediante un lenguaje articulado. Y dice el pastor Darío: 2 cosas para tener en cuenta como comunicadores: un correcto mensaje y un preciso lenguaje. Diga conmigo:
un correcto mensaje y un preciso lenguaje. Porque a veces el mensaje puede ser correcto, pero no utilizamos el lenguaje adecuado o el lenguaje preciso y se puede perder la información. Muy bien. El título de la predicación es Hacia una comunicación efectiva. Desde luego quiero hablar desde el ámbito de las relaciones interpersonales, que es lo que a nosotros nos interesa como iglesia, como personas que interactuamos con la gente, que vivimos la fe, que nos relacionamos con Dios y nos relacionamos con otras personas. Dígale al que tiene a su lado, tú y yo somos comunicadores. Dígale al que tiene a su lado. Hay personas que no hablan mucho, pero pueden comunicarse mucho a través de unas redes sociales. O hay personas que hablan mucho y de lo que mucho hablan, erran en lo que hablan. O hay personas que no hablan cuando tienen que hablar y callan cuando tienen que hablar y hablan cuando tienen que callar. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la prudencia al hablar? La Biblia dice que aún el necio, cuando calla, se le es tomado por sabio. Entonces, somos comunicadores, pero hay que tener cuidado con lo que hablamos. ¿Amén? O con lo que queremos comunicar. Entonces, Dios nos ha dado 2 oídos y una boca. Y dice la Escritura que todos debemos estar listos para escuchar. En un proceso de sanidad interior, cuando una persona necesita ayuda para pasar por un proceso de restauración, muchas veces la gente necesita que le presten unos oídos para poderse desahogar. Y en ese proceso, la persona al desahogarse y al abrir su corazón, pues la persona puede encontrarse con el hecho de que desahogándose va a encontrar la solución para sus problemas. A veces ni siquiera es necesario que el consejero tenga que darle un consejo. Entonces, debemos estar listos para escuchar. Digamos todos juntos, debemos estar listos para escuchar. No todas las veces queremos hacerlo, porque queremos tener tiempo para nosotros, porque a veces queremos descansar, porque a veces simplemente queremos tener un tiempo de reflexión, de quietud y quisiéramos estar solos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que debemos estar siempre dispuestos para escuchar. En estos días estaba yo viendo un programa en televisión muy interesante y mi hija menor Camila, que tiene 17 años, se me acercó a hablar de algo muy interesante. O sea, con respecto a su vida y a inquietudes que ella tenía en su mente y en su corazón. Y estaba el programa en televisión interesante y lo que mi hija quería hablar. ¿Y qué me tocó a mí hacer en ese momento? Priorizar. Apagar el televisor y escuchar lo que mi hija me quería decir para poderle dar una respuesta adecuada. Si nosotros no hacemos eso, ¿qué va a pasar? ¿Quién le va a dar la respuesta? De pronto va a recibir una respuesta equivocada de una persona equivocada, con un argumento equivocado que puede traer una convicción equivocada. Entonces tenemos que estar listos y atentos para escuchar. Entonces, diga conmigo, una buena comunicación es producto de saber escuchar. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que debemos estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. Y quiero recordarles algunos elementos de la comunicación para transmitir un mensaje. Esto es algo que todos aprendemos en el colegio, en la universidad. ¿Y cuáles son los 3 elementos de la comunicación efectiva? El emisor emite el mensaje, el receptor lo recibe y el canal.
es decir, el medio por el cual se transmite el mensaje. Y vamos a desarrollar entonces nuestra predicación y vamos a ver 4 principios básicos para una buena comunicación. Diga conmigo, el chisme es el correo del diablo. Muchas veces usted quiere comunicar algo a través de un chisme y lo que está haciendo es daño. Entonces, vamos a hablar de principios básicos para una comunicación correcta, adecuada, justa, oportuna. Yo pensé que usted me dijo. No, realmente eso fue lo que le dijeron. Yo supuse. La suposición es fantasía. Y una fantasía está por fuera de la realidad. ¿Y qué es la verdad? ¿La verdad es realidad o es fantasía? La verdad es una realidad. Y la verdad es Cristo. Amén. Entonces no es lo que yo supuse, no es lo que yo pensé, no es lo que yo me imaginé. Yo creí que no. Por eso es tan importante confrontar la mentira con la verdad para que la mentira pierda su poder. Amén. Y podamos vivir en la libertad la libertad que recibimos a través de la verdad. Entonces vamos a ver punto número 1. Principios básicos para una comunicación efectiva en el contexto de las relaciones interpersonales. Entonces, primero, tener una buena comunicación con Dios. Cuando nosotros desarrollamos una vida devocional y tenemos una buena comunicación con Dios, pues para nosotros va a ser mucho más fácil escuchar a otra persona y poder dar un consejo adecuado. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios a través de una vida devocional, cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando nos relacionamos con Él, porque Dios quiere relacionarse con nosotros, como lo hemos aprendido, para nosotros es mucho más fácil tolerarnos los unos a los otros. Y cuando tenemos una relación con Dios, pues nos revestimos del amor de Cristo. Y para nosotros cada persona termina siendo una persona importante y valiosa, y además importante lo que dice y lo que quiere expresar. Entonces vamos a ver el Salmo 85, versículo 8, ¿qué dice? Salmo 85, versículo 8, lo vamos a leer todos juntos, por favor. Salmo 85, versículo 8. Una de las cosas que vemos en las sociedades desarrolladas, cuando usted va a una ciudad, a un país donde es un país desarrollado, una de las cualidades de esas sociedades es que tienen una muy buena comunicación. Y por ejemplo, cuando usted alquila un carro en una ciudad de un país desarrollado, pues es muy difícil que usted se pierda siempre y cuando usted esté todo el tiempo recibiendo las instrucciones por toda la señalización que hay. Pero cuando las instrucciones no son claras, ¿qué pasa? Usted y yo nos podemos perder. Amén. La Biblia dice en Proverbios que el pueblo sin visión, ¿qué hace? Se extravía. Entonces, miren la importancia de la comunicación. Salmo 85, versículo 8. ¿Qué dice? Dice, voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Salmo 142, versículo 6. Salmo 142, versículo 6. ¿Qué dice? Atiende a mi clamor porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores porque son más fuertes que yo. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo una buena comunicación con Dios, puedo tener una buena comunicación y unas buenas relaciones con los demás.
¿Cuál es el primer mandamiento? Ustedes lo van a ver en la imagen. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo debemos amar a Dios? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Pero qué dice el segundo? El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Saber escuchar o tomarse el tiempo para escuchar a otros hace parte del segundo mandamiento, que es amar a las otras personas. Yo me dedico a escuchar a una persona y lo hago con atención. ¿Por qué? Porque amo a esa persona. Amén. Romanos 12, versículo 10. Romanos 12, 10. Entonces, si amo a los demás, debo aprender a escucharlos. Amo a mi esposa, tengo que escucharla. Amo a mis hijos, tengo que escucharlos. Amo a mis amigos, debo aprender a escucharlos. Y el escuchar demanda de nosotros tiempo. Y dedicar tiempo es dedicar amor. Dedicar tiempo es dedicar vida. ¿Quién nos entregó su vida? Cristo. Y nosotros tenemos la vida de Cristo ¿en dónde? En nosotros. Si Dios nos dio su vida, ¿qué debemos hacer nosotros? De esa vida que nosotros hemos recibido, ¿qué debemos hacer? Dar a otros. ¿Y qué dice Romanos 12, versículo 10? Ámense los unos a los otros. ¿Cómo? Con amor fraternal. ¿Cómo? Respetándose y honrándose mutuamente. Una manera de usted honrar a una persona es dándole importancia a sus palabras. Amén. La Biblia dice que debemos honrarnos los unos a los otros. Dígale al que tiene a su lado, me comprometo a honrarte, porque seguramente ha habido situaciones en la vida en donde no nos hemos honrado los unos a los otros, sino que por el contrario hemos despreciado la opinión del otro. O simplemente por orgullo decimos, no me interesa lo que tú me quieres decir. Yo sé muy bien lo que voy a hacer y no necesito de tu opinión. Segundo, ¿qué más se necesita para una comunicación efectiva? Humildad. Humildad. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando hablamos de reconocer a los otros como superiores a nosotros mismos, es darle importancia al otro. Dígale al que tiene a su lado, tú eres importante y valioso para mí. Dígale al que tiene a su lado. Si eres importante y valioso, entonces vas a ser escuchado. Y para yo poder darle importancia y honor a una persona, yo tengo que revestirme de humildad. Porque muchas veces nos vamos a encontrar con el hecho de que nos creemos más inteligentes de aquel que nos puede dar un consejo o nos puede dar una apreciación o nos puede decir algo. Y lo subestimamos. Y somos orgullosos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos poniendo una barrera para la comunicación. Y es imposible para el ser humano vivir la fe si no nos amamos. Y como comunicadores podemos comunicar muchas cosas. Y una manera de comunicar cuánto amamos a los demás, no solamente expresando nuestras palabras, sino escuchando sus opiniones.
Amén. Entonces, para cada uno de nosotros tiene que ser valioso lo que la otra persona nos quiera comunicar, por insignificante que sea. Porque esa persona que tú vas a escuchar fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Quiero dejar algo claro. Si una persona viene a botarte basura a tu corazón, tú tienes que ponerle filtro a lo que recibes. Amén. Y tienes que tener cuidado con relaciones tóxicas. Y no rechazar a la persona, sino hazle ver su error y le dices, lo que tú me estás diciendo me está dañando el corazón. Por lo tanto, ten cuidado con lo que estás diciendo. ¿Estás consciente de lo que estás hablando? ¿Es verdad lo que me estás diciendo? ¿Estarías dispuesto a que lo corroboráramos con la persona de quien tú me estás hablando? Ten cuidado con lo que me estás diciendo, porque a ti no se te puede olvidar que tú has recibido compasión y tú estás hablando de otros sin compasión. Y tú estás escuchando y estás dando un mensaje adecuado. Amén. Diga conmigo, hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Muy bien. Entonces, cuando estamos escuchando a una persona, en ese momento no hay nada más importante para nosotros que escuchar a la persona. Vámonos para Gálatas 6, versículo 3 al 4. Gálatas 6, versículo 3 al 4. Un día una persona fue donde el psiquiatra porque tenía un problema de autoestima y la persona luchaba porque nadie le prestaba atención. Y como última instancia fue donde un psiquiatra para que el psiquiatra le prestara atención. Cuando estaba ya a punto de pasar, entró al consultorio del psiquiatra y fue a expresarle lo que le iba a expresar y el psiquiatra le dijo, que pase el siguiente. Muchas veces usted puede haberse sentido así en la vida, que sus expresiones, sus comentarios, sus apreciaciones, sus argumentos no son valorados. Y expresar las opiniones es un derecho que todos tenemos. Y la palabra es un don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero la Biblia dice que nosotros somos responsables por lo que hablamos y que por las palabras seremos justificados o por las palabras seremos condenados. Y en el ámbito de la comunicación, y a propósito que somos cristianos, tenemos que tener mucho cuidado porque somos conscientes del poder y el valor de la palabra. Amén. Una palabra que afirma es una palabra que levanta. Pero una palabra que maldice es una palabra que destruye. Vámonos por favor para Gálatas 6. Gálatas 6. Me imagino que ya todos lo encontraron. Y vámonos para el versículo 3 y 4. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. ¿Por qué muchas veces no escuchamos a otros? Porque nos creemos algo que no somos. Y porque muchas veces usted puede creerse superior a una persona, superior en inteligencia, superior a muchas cosas, y usted no presta atención a lo que esa persona le quiere decir. Pero ¿qué dice aquí? Que si alguien se cree ser algo cuando en realidad no es nada, ¿qué pasa? Se engaña a sí mismo. Versículo 4, cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, ¿qué debe hacer? Que no se compare con nadie. Vamos a ver el tercer punto. Entonces, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es? ¿Sí se acuerdan? Tener una buena comunicación con Dios. Segundo,
Humildad. Tercero, elimine toda distracción. Preste atención. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice Hebreos, si no se me olvida, dice que debemos prestar más atención a lo que Dios nos dice. Es decir, usted viene cada domingo y usted cada domingo tiene que prestar más atención. Cuando usted va a la Biblia a leer un texto en una lectura devocional, usted tiene que prestar más atención. Fácilmente nos podemos distraer. Más atención a lo que Dios te quiere decir. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos perder el rumbo. Hoy mucha gente, por distraída, aún en la misma iglesia, no recibe el mensaje como debe recibirlo. Porque está pensando en otras cosas. Porque está anteponiendo sus intereses, sus pensamientos, sus motivaciones por encima de lo que Dios te quiere decir por medio del mensaje del predicador. Para poder tener una buena comunicación, Dios quiere comunicarse con nosotros. Debemos comunicarnos unos entre otros. El saber escuchar es una muestra del amor. Pero si nosotros estamos todo el tiempo distraídos, ¿cómo vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros? Entonces, elimine toda distracción y vamos a ver el Salmo 119, 22 dice: aleja de mí el menosprecio. Oiga, aleja de mí el menosprecio y el desdén, pues yo cumplo tus estatutos. Aleja de mí el menosprecio y el desdén, pues yo cumplo tus estatutos. Diga conmigo, el desprecio es pecado. ¿Por qué? Porque el menosprecio es darle menos valor a aquello por lo cual Cristo pagó con su sangre en la cruz. Eso es un pecado gravísimo, ¿o no? Elimine la desconfianza y la prevención. Muchas veces, por estar prevenidos, no atendemos, no escuchamos, no prestamos atención, no nos comunicamos porque estamos completamente prevenidos. Antes que nos digan las cosas, ya la persona está con 3 piedras en la mano. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Qué? Una vez en Roca Kids, hace muchos años, Juan Guillermo está por aquí. Juan Guillermo ya está grande, ya está casado, tiene 2 niñas. Y estábamos en ese tiempo, mi esposa y yo dirigíamos iglesia infantil en ese tiempo. Y Juan Guillermo contó un chiste malísimo. Y a mí me encantan los chistes malísimos. Además que yo tengo una cualidad con los chistes malísimos, que además de que me los tiro, los hago más malos todavía. Y entonces Juan Guillermo, no se me olvida, y esto es la típica muestra de estar prevenido. Un muchacho que se metió a una pandilla y quería aprender a robar. Entonces quería ser parte de la pandilla y la pandilla le dijo: listo, para usted ser parte de la pandilla usted tiene que meterse a un supermercado y usted tiene que robar algo. El muchacho era un muchacho de buena familia, pero tenía unas malas amistades y por lo tanto había adoptado unos malos hábitos. El muchacho estaba muy bien vestido, se metió a un supermercado, se metió por donde estaban las latas de atún, cogió una lata de atún, se la metió a la chaqueta, era una chaqueta fina de cuero, bonita, se la metió a la chaqueta y fue saliendo, y de pronto el guarda le dijo: oiga, qué chaqueta tan bonita. Y dijo: ¿cuál atún? ¿Cuál atún? ¿Cuál atún? Y muchas veces nos pasa eso. Cualquier persona se acerca a nosotros y estamos prevenidos. ¿Cuál es la actitud nuestra cuando el jefe nos llama? ¿Será que me van a regañar?
La típica reacción cuando el pastor lo necesita. Yo creí que usted me iba a echar de la iglesia. Esas son impresiones equivocadas. Nosotros no echamos a nadie a la iglesia. Pero muchas veces por estar prevenidos no tenemos una buena comunicación y no recibimos el mensaje como lo debemos recibir. Proverbios 15, versículo 31 al 32. Vamos a leerlo. Proverbios 15, 31 al 32. Vamos a leerlo del versículo 30. Desde el versículo 30 hasta el versículo 33. Y lo vamos a leer todos juntos, detenidamente. Proverbios 15, 31 al 32. ¿Qué dice? 30, perdón. Una mirada radiante alegra el corazón. Y las buenas noticias, ¿qué hacen? Renuevan las fuerzas. ¿Saben qué dice Proverbios? No tengamos temor a recibir malas noticias. Nosotros no tenemos por qué tener temor a recibir malas noticias. ¿Por qué será que cuando timbre el teléfono en la casa estamos pensando que nos van a llamar a dar una mala noticia? Si nosotros estamos siempre pensando recibir malas noticias, es porque nosotros tenemos una fe incorrecta. Porque si nosotros tuviéramos una fe correcta, estaríamos con la expectativa de recibir todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, aún en las cosas difíciles que podamos estar viviendo. Amén. Versículo siguiente. El que atiende a la crítica edificante. El que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. ¿Quién habitará entre los sabios? Aquel que está dispuesto a recibir con buen ánimo la crítica edificante. Versículo 32. Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo, no despreciar al otro. Porque la corrección es ¿para quién? ¿Para bien de quién? ¿Del otro o para bien tuyo? ¿Para quién es la corrección? Para bien nuestro. Siempre que alguien nos corrige es ¿para qué? Para nuestro bien. Entonces, cuando rechazamos la corrección, ¿qué hacemos? Nos estamos despreciando a nosotros mismos. Y es pecado, ¿por qué? Porque la Biblia habla de que nosotros debemos amarnos a nosotros mismos. Si nos amamos a nosotros mismos, debemos aprender a atender la corrección de manera adecuada. Versículo, ahí mismo dice, atender a la reprensión, ¿es qué? Ganar entendimiento. Cuando yo acepto la corrección de manera adecuada, ¿qué hago? Gano entendimiento. Y muchas veces esa corrección puede ayudarme a que un velo de mi entendimiento que me tiene ciego espiritualmente sea quitado y yo pueda adquirir entendimiento para entender todas las cosas. Versículo 33. El temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad, ¿qué hace? Precede la honra. Antes de la honra, ¿qué viene? Un corazón humilde. ¿Quiere usted ser honrado? ¿Quiere usted ser reconocido? Sea humilde. Cuando usted se levanta para ser reconocido, Dios, que lo sabe todo, ¿sabe qué va a hacer con usted? Lo va a humillar. Porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. En algún momento he querido reconocimiento. ¿Y qué hace el Señor? Me humilla.
Pero cuando tengo una actitud humilde, sin esperar nada a cambio, ¿qué pasa? Dios me exalta. Pero cuando Dios me exalta, es porque yo tengo claro que toda la gloria es para Él. Amén. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿cuáles son los enemigos de la comunicación efectiva? La televisión, la radio, el periódico, el teléfono, el celular. ¿Ha usted hablado con una persona que esa persona está chateando mientras está hablando con usted? A mí me provoca cogerle el teléfono y tirárselo por la ventana. Pero me saldría muy caro hacer eso. Y yo pido perdón porque a veces yo lo he hecho también. Y Dios me ha redarguido al respecto. Centrar nuestra atención en nuestras propias preocupaciones. Ayer veíamos una película en el ayuno, no sé si les gustó. Se llama La Cabaña, es una película hermosa. Es una película para trabajarlo en temas de sanidad interior, la relación de el hombre con Dios como padre y cómo restituir el tema familiar. Y él decía, y le decía a Dios precisamente, al protagonista le decía: por estar centrado en tu dolor, no estás viendo lo hermoso que hay a tu alrededor. Y muchas veces nos puede pasar eso. Estamos tan distraídos en nuestro problema que dejamos de ver las cosas lindas que hay a nuestro alrededor. Estamos tan centrados en un problema específico que se nos olvidan los hijos, se nos olvida la esposa, se nos olvida el esposo, se nos olvida el trabajo, se nos olvida todo y perdemos el horizonte. Estamos centrados en un árbol cuando hay todo un bosque hermoso por ver. Otro enemigo de la comunicación efectiva, el mal aliento. Los malos olores, el cansancio y el sueño. Esposas, las 12 de la noche no es una buena hora para usted hablar de temas del hogar con su esposo. Maridos, las 2 de la mañana no es una buena hora para buscar tener intimidad con su esposa, quien ha estado cansada. Porque aún en la intimidad es muy importante la buena comunicación. Amén. No mirar a los ojos nos puede distraer. La Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo y los ojos nos permiten ver el alma de una persona. Si tienes dificultades para mirar a una persona a los ojos cuando te estás comunicando con ella, pide ayuda. Porque fácilmente te vas a distraer. Otro aspecto que termina siendo un enemigo de la comunicación es el afán. Yo les contaba en una oportunidad, yo tengo una familia que realmente es una familia muy pequeña, aquí en Armenia. Muy pocas veces nos estamos relacionando con la familia, pues aparte de mi esposa y mis hijas. Y muy esporádicamente me encuentro yo con un tío por ahí. Y un día me encontré con uno de los tíos y me dice, me saludó y paró. ¿Usted ha visto que usted a veces saluda y sigue? Cuando usted saluda y sigue, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa, Juan Carlos? Saludar y seguir. Chao, no me interesa, nos vemos, te vi.
¿Saben qué me dijo? Usted y sus afanes. Cuando él me dijo usted y sus afanes, ¿saben qué hice yo? ¿Cómo está? Tan abrazo, beso, ¿qué tomamos? Cafecito. No importa, estoy de afán, pero yo aplazo. Espera un momentico. Llego un poquito más tarde. Porque a veces el mismo afán nos permite centrarnos en nosotros mismos, siendo egoístas y restando importancia y valor al otro. ¿Nos ha pasado? En las relaciones familiares, en las relaciones de amigos. No cultivamos amistades, ¿por qué? Porque vivimos afanados. A mí me encanta, por ejemplo, ver a mi mamá que tiene amigas de hace 50 años y todavía se llaman por teléfono y se reúnen. Mi suegra que tiene amigas de hace años, se reúnen, comparten, salen a almorzar, van a compartir juntas. Y hoy en día pregúntele a usted qué amigos tiene, pregúntele al que tiene a su lado qué amigos tiene y cuántas veces sale con ellos y cuántas veces almuerza, y el amigo del colegio, si usted se habla con él. Nada. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo para construir nuestras relaciones. Y nos quejamos de estar solos cuando no hemos hecho nada por cultivar relaciones con otras personas. ¿Es verdad o no es verdad? Porque yo no sé, pero la gente ha malentendido el mensaje del Evangelio. Porque Cristo nos enseñó que la prioridad es Él y es nuestra familia. Y nos quedamos ahí, y entonces Cristo y la familia, y no existe el mundo alrededor. ¿Quién le dijo a usted eso? Cristo es lo más importante y la familia. Pero nosotros tenemos que construir relaciones significativas. Porque somos seres sociables que necesitamos comunicarnos, ¿o no? ¿Sí o no? Cuarto y último punto. Misericordia. Y vámonos para Santiago 2. Versículo 1 al 10 y después el versículo 13. Y les recomiendo este libro, El poder de las relaciones. Santiago 2, versículo 1 al 10 y terminamos en el versículo 13. Leámoslo, por favor. ¿Qué dice el título? Prohibición del favoritismo. Versículo 1. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. ¿Usted cree que la palabra de Dios es verdad? ¿Qué dice la verdad? Que no debemos tener favoritismos. ¿Cierto? Versículo 2. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? ¿Sabe una cosa? En estos días estuve escuchando un predicador de la iglesia de Hillsong y dice que ellos entraron en un proyecto de cambiar muchas cosas en su iglesia. ¿Y saben cuál fue el ejercicio que hicieron? Se fueron a los lugares y a las tiendas más prestigiosas de la ciudad. Entonces, uno se fue vestido de traje, otro se fue vestido de manera
informal pero bien vestido, otro no muy bien vestido. Es decir, ¿cómo puedo decir? Como distinguiendo como socialmente a las personas por lo que se vestía. Se encontraron con que la persona donde llegaba alguien con traje entraba a una tienda e inmediatamente recibía atención. El que entraba a una de esas tiendas, Louis Vuitton, esas tiendas de marca impresionante, Carolina Herrera, entraban y de pronto le miraban su apariencia y pasaba desapercibido, o de pronto alguien le decía, ¿te puedo servir en algo? Yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted entra a una joyería. A mí me encantan los relojes. No tengo relojes muy finos, pero me encantan los relojes Omega, esos relojes de James Bond y todo eso, que son incomprables, pero a mí me fascina entrar a esas tiendas. Y es chistoso porque uno entra a esa tienda y a usted lo miran de arriba abajo y a usted le dicen, este no tiene plata, ¿para qué lo atendemos? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Pero ¿sabe qué es lo que quiero decir con esto? Finalmente, esa persona mal trajeada, inmediatamente lo sacaban de la tienda. Pero ¿a qué quiero ir con esto? Que en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, ven tal cual sos. Amén. Y siempre será recibido. Y entre nosotros tenemos que ser recibidos de igual manera todos, sin distinción. Porque como lo escribía yo en estos días en el grupo de los amigos directores de la iglesia, yo les decía, gracias a Dios, sé y conozco al Señor que ama a todos y especialmente ama a aquellos que los religiosos desprecian. Usted sí se ha dado cuenta que a veces usted es religioso y desprecia a otros. Pero como Jesús no es religioso, ¿qué hace Jesús? A todos nos recibe por igual. Y por eso estamos todos aquí. Amén. Versículo 5. No, vamos a leer el versículo 9 y 10. ¿Qué dice? Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables. Pues la misma ley los acusa de ser ¿qué? Transgresores. Versículo 10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Entonces, queridos, tenemos que amarnos los unos a los otros, aprender a escuchar, tener cuidado con lo que hablamos, tener cuidado con las palabras precisas, el mensaje adecuado, ser oportunos a la hora de comunicar, pero pedir a Dios sabiduría para hablar y también pedir a Dios sabiduría para escuchar. Recuerden que a través del silencio también comunicamos muchas cosas. Amén. Y Dios a veces nos puede hablar a través del silencio. Debemos ser diligentes ¿para qué? Para escuchar. Y debemos ser lentos ¿para qué? Para hablar y para enojarnos. Y quiero que oremos. Dios amado, te damos gracias por esta mañana, por el privilegio de poder escuchar el mensaje de la salvación que trae vida a nuestra vida. Permítenos ser buenos oidores y que siempre estemos prestos y revestidos de amor y de misericordia
para prestar el hombro y los oídos a aquel que lo necesitan, Señor. Permítenos utilizar los lenguajes adecuados y los símbolos adecuados para transmitir un mensaje oportuno, efectivo y eficaz, Señor. Elimina de nosotros las distracciones que nos llevan a no valorar al otro o a menospreciar al prójimo. Perdónanos cuando no hemos valorado la opinión de los hijos. Hemos restado valor a la palabra de la esposa o al consejo del esposo. Cuando es más importante y relevante lo que otros dicen que los que estamos más cercanos podemos decir. Perdónanos cuando no hemos utilizado el lenguaje adecuado y permítenos ser comunicadores sabios, Señor, porque a eso tú nos has llamado, Dios. Gracias por tu fidelidad, gracias por darnos el don de la comunicación y la libertad de poder expresar nuestras ideas, convicciones, y en medio de un país donde hay libertad democrática, expresar nuestro credo, Señor. Bendecimos hoy tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.